Sí, bueno. Ok, muchachos. Ya ustedes vieron conectivo general. Y vieron un tipo de conectivo especializado que es el tejido conectivo de sostén, que es cartílago y hueso. ¿Cierto? ¿Qué diferencias tiene el tejido conectivo, en general, del tejido epitelial? Es vascular, ¿sí? Linfático. ¿Qué otra cosa? No, el tejido conectivo general con epitelial. Se le mando a hacer un cuadro comparativo. Compáreme epitelial de conectivo. No, morfológicamente. ¿Cómo se encuentran sus células distribuidas? ¿En dónde hay muchas células? ¿Hablamos de células de variedad o de población celular? ¿Quién tiene más población celular? Más densidad poblacional. El epitelial. ¿Por qué? Porque sus células están juntas unas con otras. ¿Sí? De hecho, ellas se unen por medio de complejos de unión. ¿Bien? Bien. En cambio, en el conectivo, no. Una célula está aquí y la otra está en Yumanji. ¿Sí? O sea, hay una distancia entre ellas. Entonces hay una gran cantidad de sustancia intercelular en el conectivo que escasea en el epitelial, ¿correcto? ¿Qué otra característica tenemos? En cuanto a la variedad de células, todo lo contrario. En epitelial, si un epitelio es cilíndrico simple, es cilíndrico simple. Sí, puede que haya una célula caliciforme. En cambio, en conectivo, por ejemplo, en tejido conectivo general laxo, hay variedad de células. Sí, están los plasmocitos, mastocitos, adipocitos, macrófagos, todas esas células que ustedes tienen que aprender las características histológicas y, o sea, eso. Entonces, como que en conectivo tenemos más variedad, ¿sí? Bien, ¿cuál es la función del tejido conectivo? Pues conectar a los demás tejidos, conectar el epitelial con el muscular, ¿sí? Rellenar los espacios, ¿ok? Ahora bien, el tejido conectivo también se puede especializar en funciones, por ejemplo, de sostén cuando le hablaba de cartílago y hueso, ¿sí? Su función es ser un medio de palanca para las estructuras del cuerpo, para los músculos, funcionar, por ejemplo, el hueso, funciona de almacenamiento de calcio, ¿sí? También tiene una función protectora, ya que protege las vísceras, protege, por ejemplo, los huesos del cráneo, protegen todo lo que es el encéfalo. Los huesos en sí protegen la médula ósea que está dentro de ella, ¿bien? Entonces, como que la diferencia entre tejido conectivo general y especializado es que el especializado cumple una función específica y tiene algunas modificaciones que lo diferencian del general. Por ejemplo, el cartílago es avascular, ¿sí? Es avascular, no tiene vasos sanguíneos. Mientras que el conectivo general, si es vascularizado, tiene vasos sanguíneos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos de estos tejidos especializados, que son el tejido conectivo especializado sanguíneo y el mieloide. ¿Sí? Vamos a hablar de la sangre y de la médula ósea. La sangre, pasa a la siguiente. La sangre va a ser un tejido conectivo especializado fluido. ¿Ve? ¿Dónde se va a mover? Dentro del sistema circulatorio. Y va a hacerlo gracias al corazón, que es una bomba, ¿sí? Que propulsa esa sangre a través de todo el aparato circulatorio. ¿Cuál es su principal función? Transportar. Transporta sustancias, ¿bien? Oxígeno, dióxido de carbono, lo que son gases, de un lugar a otro. ¿Bien? Siguiente. ¿Cuáles son sus componentes? Va a estar compuesto por dos elementos. Un elemento forme, que son las células y algunos fragmentos celulares conocidos como plaquetas. Las plaquetas van a ser fragmentos celulares solamente en los mamíferos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en las demás clases de animales, por ejemplo las aves, los reptiles, los peces, los anfibios, son células como tal. ¿Bien? Presentan núcleo, son células nucleadas. ¿De acuerdo? Entonces, entre los elementos formes tenemos las células que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos rojos los conocemos como eritrocitos y los glóbulos blancos los conocemos como leucocitos. Bien, las plaquetas, como le decía, son fragmentos celulares en los mamíferos y en las aves, reptiles, anfibios y peces son células como tal que se conocen con el nombre de trombocitos. No vayan a decir plaquetas en aves, por ejemplo, ¿ok? Se dice trombocito. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, una sustancia, dime. Tejido conectivo especializado.
Ok. Advertencia. Estas diapositivas son solo imágenes, ¿ok? Es una guía para mí. Entonces, yo se las puedo pasar, claro, para que ustedes se guíen, pero ustedes tienen el deber de ir al libro y leer, ¿ok? Bien. La sustancia intracelular es el plasma, ¿bien? Donde se encuentran las proteínas, los nutrientes, electrolitos, etc., etc. Siguiente, por favor. Bien, este dibujito es como para que ustedes se los graben y puedan recordar de manera fácil cuáles son las funciones del tejido conectivo especializado sanguíneo. Bien, primero tenemos un camioncito que está transportando. ¿Qué transporta? Oxígeno, dióxido de carbono, son gases, ¿ven? Transporta también amoníaco, producto de desecho, ¿ok? Nutrientes, hormonas, transporta hormonas de un lugar a otro. Y metabolitos, ¿bien? Los metabolitos son productos intermedios entre los nutrientes y los productos de desecho, ¿ok? El lactato es un metabolito. ¿Qué otra función tiene? La termorregulación. Ayuda a los mamíferos a mantener la temperatura corporal, ¿bien? En animales de sangre fría, por ejemplo los reptiles, esto no ocurre. Ellos dependen de su ciclo de llevar sol, estar en la sombra para poder regular su temperatura. ¿Ok? Una balanza que representa el balance entre los niveles de pH del organismo. ¿Quién conoce la escala del pH? ¿De qué número a qué número va? La escala de pH. 7 es neutro. Entonces ya va del 0 al 14. Es una escala que va del 0 al 14. ¿Sí? Mientras más se acerque hacia el 14, va a ser alcalino. Mientras más se acerque al 0, va a ser ácido, el medio en el cual se mida. Y el medio, es el 7, se dice que es neutro, un pH neutro. El pH normal de la sangre de los organismos vivos es alrededor de 7,4, ¿ok? Es un poquito más alcalino, o sea, más inclinado hacia lo alcalino, pero muy poco, ¿ok? Aún así se dice que es neutro, ¿ven? Si ese pH disminuye, se dice que tenemos una acidosis metabólica, ¿ven? Si ese pH aumenta, tenemos una alcalosis metabólica. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una acidosis metabólica, la sangre tiene la función de nivelar nuevamente ese pH, volverlo al 7,4, 7,3, 7,4. ¿Ves? Bien. Una señora usando un spray sobre un malandro. Sí, protege, ¿verdad? Protege. Las... Bien, la protección. Las células blancas, los glóbulos blancos, tienen la función de proteger al organismo contra infecciones bacterianas, virales, parasitarias. ¿Ven? Lo veremos más adelante. Y bueno, todo eso ocurre gracias al corazón, que bombea la sangre en dos circulaciones, una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor es aquella circulación que lleva la sangre hacia todos los tejidos del cuerpo. ¿Bien? Sangre oxigenada. La circulación menor es la que toma esa sangre una vez que ha recorrido todo el organismo, que ya está desoxigenada, ahora tiene dióxido de carbono, y la lleva hacia los alvéolos pulmonares para ser oxigenada, para que ocurra el intercambio gaseoso. Esa es la diferencia entre la circulación mayor y la circulación menor. ¿De acuerdo? ¿Siguiente? Bien, en histología para nosotros estudiar los preparados histológicos, por la redundancia, uno toma una biopsia o hace una necropsia sobre el animal, ¿sí? Toma una muestra de 1 centímetro cúbico, la fija, la introduce en la técnica de la parafina y luego hace estos preparados que se colocan en la laminilla y se estudian, ¿bien? Se tiñen y todo esto. Un proceso costoso y demorado. Para el estudio de la sangre todo es mucho más fácil porque usted simplemente tiene que tomar una muestra del animal, ¿sí? Extrae sangre venosa y hace su evaluación, su estudio. Entonces, ¿cuál es el primer paso para el estudio de la sangre? La toma de la muestra. ¿Bien? ¿Qué hace usted después de que toma esa muestra? Siguiente. Usted la va a introducir en uno de estos tubitos.
¿sí? Para mandarlo al laboratorio. Estos tubitos, si se dan cuenta, tienen una tapita morada. ¿Bien? Esos tubitos de tapa morada tienen un anticoagulante que se llama EDTA. Ahí tienen su nombre. EDTA. ¿Sí? Con que sepan que se llama EDTA es suficiente. No necesito que se aprendan el nombre largo. Ese anticoagulante, ¿qué hace un anticoagulante? Evita que se coagule la sangre, ¿verdad? Entonces, usted lo introduce ahí, su anticoagulante, él va a precipitar, ¿cierto? Cuando precipita ocurre esto, pasa la siguiente. Cuando precipita o cuando lo centrifugas ocurre esto. Los elementos de la sangre, los elementos formes y el plasma, se van a organizar en 3 capas. La capa superior va a ser el plasma como tal. ¿Qué contiene el plasma? Agua, proteínas, nutrientes, hormonas, gases, todo eso, ¿sí? Etcétera. Luego tenemos una capa blanca, ¿sí? ¿Qué contiene la capa blanca? La capa blanca va a contener todo lo que son los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿de acuerdo? Glóbulos blancos y plaquetas. Debajo de esa capa blanca tenemos lo que se conoce como el hematocrito, que es la capa roja. ¿Qué contiene el hematocrito? Los glóbulos rojos. Bien, el hematocrito es un valor importante que vamos a estudiar en nuestros pacientes para su respectiva evaluación. ¿Qué ocurre cuando el hematocrito está por debajo de lo normal? ¿Se dice que el animal tiene? No, una cosa es la hemoglobina, otra cosa es el hematocrito. Posiblemente va a tener la hemoglobina baja, pero, dime. Sí, o sea, hematocrito bajo. ¿Cómo se llama cuando está el hematocrito bajo? Se llama anemia. ¿Ok? Cuando se incrementa el hematocrito, se conoce como policitemia. ¿Bien? Anemia cuando está bajo. Policitemia cuando tú haces el estudio y pues está aumentado. ¿En qué caso podemos tener policitemia? ¿Sabes que hay perros en los que los valores tienen los valores como de urea y otras cosas alteradas? ¿Puede ser eso? ¿O no? No precisamente. Imagínate un animal que está deshidratado. Cuando hacen química sanguínea y sale alterado, ¿no puede ser por una...? No, porque la química te evalúa el suero. Y esto estamos hablando de los elementos formes, estamos hablando del hematocrito. ¿Por qué el hematocrito puede estar aumentado? Un animal que, por ejemplo, esté deshidratado. ¿Sí? Si está deshidratado, va a haber menos volumen de agua. ¿Y cómo está compuesto el plasma? Principalmente por agua. Entonces va a haber menos agua y va a estar elevado, entre comillas, el hematocrito. Pero es falso. ¿Por qué? Porque cuando yo vuelvo a hidratar, ese animal vuelve a la normalidad. O puedo tener un caso en el cual me llega un animal deshidratado clínicamente con un hematocrito normal. Ahí puedo tener algo un poco más peligroso, que es una anemia enmascarada por deshidratación. ¿Bien? Cuando yo le restituyo el líquido a ese animal, se me viene para acá. ¿Bien? Entonces el animal estaba anémico, simplemente que estaba deshidratado y daba un falso resultado normal. ¿Bien? Entonces, bueno, son cositas que desde ahorita sería bueno que tuvieran presente. Ok, otra manera de estudiar la sangre es a través de este aparatico. Esto se conoce como cámara McMaster. ¿Ok? La cámara McMaster es un instrumento en el cual usted toma un preparado, lo diluye en una sustancia que es específica, bien sea para glóbulos rojos, para glóbulos blancos o para plaquetas. Supongamos que toma la de plaquetas y una gota la va a depositar acá, otra gota la va a depositar allá. Coloca un cubreobjeto sobre eso y lo observa al microscopio. Y usted va a contar por todos estos cuadritos cuántas celulitas o cuántas plaquetas encuentra. ¿Bien? Y así se hace el recuento manual de plaquetas, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos. Usted aplica una fórmula y lo lleva al número total. ¿Hay una forma específica? Hay una fórmula. Usted cuenta lo que hay aquí, lo divide entre 2, hace un promedio y eso lo multiplica por el número que sea, dependiendo si vas a ver glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. No es que vas a contar, no, 10.000. Porque cuéntalo. No. O sea, sí. Entonces, eso. Obviamente, hoy en día hay instrumentos que son que tú simplemente colocas la muestra y ellos por la luz como tal,
que reflejan, pues te da el resultado, el valor aproximado. Y pues nos ahorran tanto trabajo, pero así se hace manual, para que lo sepan. Eso lo van a ver en laboratorio clínico. Siguiente. Sí. Esto también lo van a hacer, es la otra manera y la más clásica mediante la cual se estudia la sangre. La que vimos anteriormente, Cameraman Master, es para la evaluación cuantitativa, ¿ok? Cuantitativa. Esto es más para una evaluación cualitativa. Tú observas la morfología de los glóbulos rojos, ¿sí? Si se observan células inmaduras, por ejemplo, glóbulos blancos inmaduros, el porcentaje de, por ejemplo, de glóbulos blancos, si están alterados un tipo de glóbulos blancos por encima de otro, lo hacemos por medio del frotis. Ahora bien, ¿qué es lo primero que hacemos para hacer el frotis sanguíneo? Tomamos una gota de sangre, la colocamos sobre un portaobjeto, con otro portaobjeto hacemos el deslizamiento del frotis, fágata, ¿bien? Y luego que tenemos este frotis, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a fijar. ¿Con qué fijamos? Con metanol, ¿ok? Metanol. Fijamos con metanol. Luego que lo hayamos fijado, ¿para qué se fija? ¿Para qué se fija? ¿Para qué usamos el metanol? ¿Ah? Para que las células, sí, exacto, o sea, queden en su sitio y no se degraden. ¿Ok? Que los efectos post-mortem no sean tan drásticos sobre esas células, sino como que queden ahí petrificadas. Un tipo de como, ¿Cómo? o sea, lo conserva, ¿no? Lo preserva. Sí, Como el exacto, exacto. ¿Qué es lo que hacemos luego? Pasamos a la coloración. La coloración se realiza con un tipo de mezclas, un tipo de colorantes llamados mezclas tipo Romanowski. Bien, este señor Romanowski en el año 1891 estaba estudiando protozoarios, específicamente malaria, y él había preparado una mezcla a base de azul de metileno, que era el colorante básico, y eosina, que era el colorante ácido, para su estudio de esos protozoarios. Pero al señor se le olvidó la mezcla toda una noche, ¿verdad? Y cuando volvió al día siguiente dijo, coño, vamos a ver si sirve. Tiñó su vaina y cuando la observó al microscopio vio que algunas estructuras se teñían rojo por la eosina, otras azul por el azul de metileno, pero habían otras que se teñían morado. Y él decía, es raro, porque yo no sé morado. ¿Qué había ocurrido? Que el azul de metileno en ese tiempo se había oxidado en un compuesto llamado azur de metileno, que tiñe las estructuras de un color morado. Entonces, por accidente, ¿sí?, inventó este tipo de mezclas. Hoy en día existen unas colorantes modernos que parten a partir de ese principio de mezclar azul de metileno, eosina y azur de metileno. Esas mezclas son tinciones tipo Wright, Gienza, Leishman y Disquick. ¿Ok? Son algunas de las más comunes que pueden encontrar en los lugares donde se distribuyen estos insumos. Siguiente. Esto es en humano. ¿Qué paso falta acá? ¿Qué paso está faltando? La fijación. ¿Sí? La fijación con metanol. Ajá, metanol. La fijación con metanol. Ahí tomaron una muestra con un tubo capilar, puncharon la muestra sobre un portaobjeto, hicieron el frotis, tiñeron, pero hay que fijarlo, ¿ok? Hay que fijarlo con metanol. Siguiente. ¿Pero es porque no se son humanos o porque ahí se saltaron el paso? La imagen, o sea, muchas veces no se hace porque se estudia una sola vez, pero uno quiere preservarlo, sí. Uno quiere preservarlo, así que ajá, la idea es fijarlo. Ok, entonces dependiendo de la afinidad tintorial de todas las estructuras que se encuentren en ese frote sanguíneo, vamos a tener 4 componentes tintoriales. Tenemos un componente eosinófilo, que es el que se tiñe con la eosina, el que es rojito. Tenemos un componente basófilo, que se tiñe con el azul de metileno, azul. Componente neutrófilo, que es que se tiñe con todo un poquito, ¿ok? Se tiñe con el azul, la eosina y el azur. Y un componente azurófilo, que es el que va a tener afinidad por el azur de metileno. ¿De acuerdo? Tenemos entonces 4 componentes tintoriales. ¿Siguiente? Bien, hablemos un poco acerca del plasma.
¿Cuáles son los componentes del plasma? Principalmente agua, 91 a 92%. Luego tenemos un 7-8% de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que vamos a encontrar en el plasma? Las albúminas, el fibrinógeno y las globulinas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la principal proteína del plasma sanguíneo responsable de mantener la presión osmótica de la sangre? ¿Qué deben responder ustedes? La albúmina. ¿Sí? La albúmina es la proteína más abundante de la sangre. Es la más abundante, es la responsable de mantener la presión osmótica, es decir, mantener el agua dentro de la sangre. ¿Ok? ¿Qué otra función tiene la albúmina? Sí. ¿Qué otra función tiene la albúmina? Ella es importante a la hora de transportar sustancias, por ejemplo, los fármacos. Los metabolitos de los fármacos se mueven gracias a la albúmina. Se adhieren a ella, ¿sí? Ella funciona como un transporte. Lleva los metabolitos. Por eso algunos fármacos usted tiene que tomárselo cada 8 horas, mientras que otros se lo tiene que tomar cada 24. ¿Por qué? Porque el que usted se toma cada 24 horas tiene más afinidad por la albúmina y se fija más a ella, se desprende menos de ella. ¿Bien? Ok. Y eso mismo ocurre con otros metabolitos que se adhieren a ella, la usan como medio de transporte a través de la sangre. Ok. El fibrinógeno. ¿Por qué es importante el fibrinógeno? El fibrinógeno va a participar en la coagulación de la sangre. Bien. Él está en amarillito. ¿Sí? Algo importante tiene que tener. ¿Sí? Algo diferente, ya lo vamos a ver. De momento quiero que sepan que participa en la coagulación de la sangre. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos las globulinas. Entre estas globulinas entran las inmunoglobulinas, ¿bien? Que son sustancias que producen los linfocitos B ante infecciones, bien sea virales o otro tipo. También las globulinas engloban todo lo que son las moléculas encargadas de transportar lípidos, las lipoproteínas, los kilomicrones, todo esto. Y bueno, otros elementos que conforman el 1 al 2%, que son los electrolitos, gases y nutrientes. ¿De acuerdo? Siguiente. Aquí un resumen de las cositas que se van a encontrar en cada una de las capas, el plasma, todo lo que contiene, en porcentaje. Bien, fíjense que la albúmina es el 58% del total de las proteínas. Bien, seguido por las globulinas un 37% y el fibrinógeno un 4%. Y bueno, todos los demás elementos. Siguiente. ¿Qué observan de diferente en esta foto? Sí, es que es rapidito, o sea, es como un resumen de todo. La tapa. Ajá. ¿Qué color es esa tapa? ¿En serio? Yo la veo azul. No, mentira, es roja. Es roja, sí. Ok, para que se despierten. Es roja. Ahora, la tapa roja, el tubo de tapa roja es un tubo que no presenta anticoagulante. ¿Bien? No tiene anticoagulante. Entonces, si esto no tiene anticoagulante, ¿qué tenemos aquí abajo? Un coágulo. ¿Sí? ¿Y qué tenemos aquí arribita? Suero. ¿Sí? Suero sanguíneo, suero. Este tubo se usa para estudios serológicos. Estudios serológicos. Serológico es de suero, ¿ok? Aquí es donde se estudia la urea, la creatinina, todo eso. Estudio serológico. ¿Cuál es la diferencia entre este suero, dale la anterior, y este plasma? Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el suero y el plasma? No, o sea, no. Es un poco más pálido el suero que el plasma, pero hay algo más importante en su constitución. ¿Qué tiene el plasma que no tiene el suero? El fibrinógeno. ¿Por qué? Yo le dije anteriormente, sí, en el esquemita del plasma, les puse el fibrinógeno en amarillito y les dije que era importante, ¿verdad? Y le dije, ¿para qué era el fibrinógeno? Para la coagulación. Ya el fibrinógeno se usó para formar este coágulo. Ya él se convirtió en fibrina y formó el coágulo. Ya aquí arriba no hay fibrinógeno. Aquí arriba hay todo lo que había en el plasma menos el fibrinógeno.
¿De acuerdo? Las plaquetas también están acá. ¿De acuerdo? Entonces, el suero sanguíneo y el plasma se diferencian ¿por qué? Porque el plasma tiene fibrinógeno y el suero no tiene fibrinógeno, porque ya lo usó para formar el coágulo sanguíneo. ¿De acuerdo? Siguiente. Hablemos ahora sobre los elementos formes. Bien. ¿Funcional en qué sentido? Por ejemplo, el plasma es el que inyecta. Pero es que, ok, es para evaluación solamente, ok, es para evaluación que lo necesitamos, ok. O sea, obviamente el suero ya pierde, al perder el fibrinógeno pierde todas las cualidades del plasma. No lo vas a usar para implantar, para implantes ni nada, o sea, lo vas a usar simplemente para tomar cosas específicas en estudios serológicos, ok, valores específicos. Bien, vamos con el primero de los elementos formes, los eritrocitos. Los eritrocitos o glóbulos rojos son células sanguíneas anucleadas, ¿ok? No tienen núcleo. ¿En dónde son anucleadas? En los mamíferos. Y tienen forma de discos bicóncavos. ¿Qué es un disco bicóncavo? Ellos no son una esfera, ¿sí? Como que usted está haciendo una arepa, ¿verdad? Y en el centro, pues, la aplaste más. O hago una pizza y tiene los bordes más gorditos que el centro. Entonces, como son un disco en el cual el centro es más delgado, cuando usted lo observa al microscopio, ese centro delgado deja pasar la luz con más facilidad. ¿Bien? Deja pasar los haces de luz con mayor facilidad. Eso va a hacer que morfológicamente al microscopio estas células presenten una palidez central. ¿De acuerdo? Presentan una palidez central. Es una de sus características histológicas. ¿Cuál es la función del eritrocito? El transporte de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por medio de una proteína llamada hemoglobina. ¿De acuerdo? La hemoglobina, que es esta proteína acá, está constituida por 4 cadenas. La más común que la hemoglobina A está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada cadena alfa y cada cadena beta va a tener un grupo hemo. Y cada grupo hemo va a tener en el centro una molécula de hierro. Y cada molécula de hierro puede transportar a su vez una molécula de oxígeno. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede transportar una molécula de hemoglobina? 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Porque el oxígeno se une a cada molécula de hierro. ¿Bien? Y tiene 4 moléculas de hierro. Entonces, cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. La vida media es aproximadamente 120 días, pero esto vamos a ver que puede variar dependiendo de la especie. Por eso se lo puse con un asterisco ahí, ¿ok? Eso en humano y en canino. Pero en las otras especies pues, puede variar. Siguiente. Entonces observemos. Déjalo ahí, al interior. ¿Sí? Vamos a explicar esto. Fíjate acá, esta célula. Tiene una palidez central. Vamos a conocer otro término conocido como el aspecto del citoplasma. Bien, ya sabemos que es la tinción del citoplasma, ¿sí? De acuerdo a su tinción, ese citoplasma es acidófilo, ¿sí? Bien, de acuerdo a su aspecto, vamos a diferenciarlo de 2 maneras: homogéneo y heterogéneo. Bien, homogéneo es cuando todo es un solo color, no tiene alteraciones para nada. No tiene gránulos, no tiene una parte más clara que la otra, no tiene prolongaciones citoplasmáticas que hacen que se vea una parte más pálida que la otra, nada de eso. Todo es del mismo color. ¿Bien? Heterogéneo es cuando hay algo que lo hace ser diferente. En este caso, el aspecto del citoplasma es heterogéneo o homogéneo. Heterogéneo, debido a la presencia de la palidez central. ¿Sí? Si yo le digo a usted, identifique la célula, ¿qué va a decir usted? Identifique la célula. Identifique la célula, el nombre de la célula, el eritrocito. Eritrocito de mamífero. ¿Sí? Porque recuerden que las aves es diferente. ¿Ok? Eritrocito de mamífero. Identifique la célula, eritrocito de mamífero.
Diga dos características histológicas que la llevaron, o bueno, diga todas las características histológicas que usted sepa que la llevaron a identificarlo. Ajá, anucleado, no presenta núcleo. Citoplasma de aspecto heterogéneo debido a la palidez central. Citoplasma acidófilo de aspecto heterogéneo debido a la palidez central. Forma de disco bicóncavo. ¿Ok? Eso no lo vas a decir porque aquí yo no le veo la forma del disco. Pero es diferente en las otras especies. Sí. Cambia la forma. Sí. Claro, si tiene el núcleo debería cambiar. Ok. ¿Vamos al siguiente? Al siguiente. Así ocurre la maduración de los eritrocitos. Todo esto de acá hacia allá ocurre en médula ósea, ¿sí? En la sangre se pueden observar eritrocitos maduros o eritrocitos inmaduros en muy poca cantidad, llamados reticulocitos. ¿Bien? Del resto, todo esto ocurre en médula ósea. Lo vamos a ver con detalle cuando veamos mieloide. Esta es la célula madre, va madurando, 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 madurando. Aquí todavía tiene núcleo, mira. ¿Ok? Aquí se desintegra el núcleo y aquí ya no tiene restos del núcleo. Ya es un eritrocito maduro. Es un animal que sufre, que está anémico, ¿sí? Bien sea por causas de hemólisis. Por ejemplo, un perro con ehrlichiosis. Los eritrocitos maduros se rompen. ¿Ok? Hay hemólisis, se conoce como hemólisis, la ruptura de los eritrocitos. La médula ósea responde mandando células inmaduras. ¿Cuál va a ser la primera célula que va a mandar? Reticulocitos. En esos animales tenemos un recuento de reticulocitos elevados. Bien, lo que me da a mí la impresión, lo que me sugiere a mí de que la médula ósea está respondiendo a una hemólisis posiblemente. Bien. Siente, por favor. Ok. Estos son valores en las distintas especies. Acá los valores en el hematocrito. El tiempo de vida, fíjense, por ejemplo, en perros, el tiempo de vida es de 107 a 122 días. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, en los bovinos es de 50 a 60 días. En los equinos es de 140 a 150 días. Entonces, para que vean cómo varía el tiempo de vida, no es 120 días para todas las especies, sino que va desde 60 a 150 en los equinos. ¿Ok? ¿Siente? Me llega un paciente, estoy en laboratorio, me llega un paciente o una muestra, la observo y veo esto, que digo, no, este animal está muerto para ¿verdad? Pero no leo y no me doy cuenta de que se trataba de un pavo real. Eritrocitos de ave. ¿Sí? Tienen núcleo, su forma es elíptica. ¿Ok? Forma elíptica. No es que sea ovoide, sino que es aplanado. Es como un disco, pero elíptico, alargado, ¿ok? Como una galaxia. Entonces, son nucleados y de forma elíptica. ¿Bien? Eso se ve así porque es tomado del libro, pero esos ya en realidad son acidófilas. Sí, siguiente. Estos son los eritrocitos, ¿ok? Estos que están acá son glóbulos blancos, son otras células que vamos a ver más adelante. ¿Ven? Son glóbulos blancos. Esto que está acá son las plaquetas. Que sabemos que se llaman como trombocitos, ¿ok? Equivalentes de las plaquetas, los trombocitos. Ajá, pasa a la siguiente, por favor. La hemoglobina, les recuerdo que tiene 4 cadenas, ¿sí? Cada una va a tener un grupo hemo y cada grupo hemo tiene una molécula de hierro y cada molécula de hierro lleva una molécula de oxígeno y puede llevar 4 oxígenos, una sola de hemoglobina. Siguiente. Ahí todo. Ok, vamos ahora con los glóbulos blancos o leucocitos. Todas estas células tienen en común que son células de defensa. Bien, ellas van a responder ante amenazas externas, virus, bacterias, parásitos, etc.
Todas ellas nacen o se forman en médula ósea, algunas pueden madurar en otros órganos, pasan a la sangre y luego que pasan a la sangre pasan a los tejidos, al tejido conectivo general. Y ahí mueren, ¿ok? Ahí cumple su función y mueren. Todas son esféricas. Todas presentan gránulos, ¿bien? Hay dos tipos de gránulos que podemos observar en estas células. Gránulos primarios inespecíficos, azurófilos, que las tienen todas, ¿sí? Gránulos primarios inespecíficos, azurófilos, si quieres copiar eso, si quieren. Gránulos primarios inespecíficos, azurófilos. Y un segundo tipo de gránulo que no lo tienen todos. Se llaman gránulos secundarios específicos. ¿Bien? Entonces, dependiendo si tienen o si no tienen esos gránulos secundarios específicos, vamos a tener dos grupos de estas células, dos grupos de leucocitos. Los que sí tienen gránulos secundarios específicos, que son los granulocitos, que son estas tres de acá, y los que no tienen esos gránulos secundarios específicos, que son los agranulocitos. No entendí. ¿Puedes repetir todo? Todas esas células tienen gránulos, pero los gránulos que tienen todas en común se llaman gránulos primarios inespecíficos. ¿Ok? Gránulos primarios inespecíficos. Esos gránulos primarios inespecíficos son todos azurófilos, es decir, se tiñen con el azur de metileno. ¿Bien? Ahora bien, hay un segundo tipo de gránulos que ellos pueden tener o no tener. Y dependiendo si los tienen o si no los tienen, vamos a clasificar dos tipos de leucocitos. Los que sí los tienen, que se llaman granulocitos, y los que no los tienen, que se llaman agranulocitos. Entonces, les pregunto, esta célula de acá, el agranulocito, cualquiera de ellas dos, ¿tiene gránulo? ¿Quién dijo no? ¿Tienen gránulos? Tienen gránulos inespecíficos. Todas tienen gránulos. Pero, ¿qué es lo que diferencia a este de este? Que este tiene unos gránulos que se llaman gránulos específicos. Que este no los tiene. Este solamente tiene los inespecíficos, los azurófilos. ¿Bien? ¿Y el granulocito puede tener específicos e inespecíficos? Tiene ambos, los tiene. Granulocito Solamente tiene los inespecíficos. ¿Ok? El proceso mediante el cual estas celulitas pasan de la sangre hacia los tejidos se conoce como diapédesis. Diapédesis. ¿De acuerdo? Bien, siguiente. Así es me dejo una empanada. Así es el proceso de maduración de los granulocitos, ¿sí? Todas provienen de células en médula ósea, de una línea de células conocidas como línea mieloide, ¿ok? Forman los mielocitos. De aquí hacia atrás, todas deberían encontrarse en médula ósea. En la sangre pueden encontrarse granulocitos maduros o esta línea de granulocitos inmaduras que se conocen como células en banda. Los más comunes son los neutrófilos en banda. ¿Qué diferencia a esta célula de esta otra? Esta tiene el núcleo en forma de lóbulos, ¿sí? Mientras que esta es una sola banda. El núcleo no está lobulado. Bien, el hecho de que el núcleo no esté lobulado en estas células significa que es una célula inmadura. Bien, es una célula en banda, es una célula inmadura. Se conocen como neutrófilos en banda, eosinófilos en banda, basófilos en banda. Siempre que diga en banda significa que no tiene las lobulaciones. Bien, por eso es inmaduro. Ok. Bien, siguiente. Vamos con lo primero de los granulocitos. El primero va a ser esta celulita de acá que se conoce como neutrófilo. El neutrófilo es la principal línea de defensa del organismo. Siempre que hay una herida, se introducen obviamente bacterias y la célula que sale a responder contra esa bacteria es el neutrófilo. Ellos pasan por diapédesis de la sangre hacia el tejido donde está la lesión y empiezan a combatir contra esa bacteria que esté tratando de ingresar al organismo, liberan esos gránulos específicos que tienen y al liberarlos, pues ellas mueren. Bien,
En ese proceso se forma lo que conocemos como pus, vulgarmente. ¿De acuerdo? Entonces, los neutrófilos son la principal línea de defensa. Son también las células o la línea de leucocitos que se encuentran en mayor cantidad en todas las especies que estudiamos, excepto los rumiantes. ¿Ok? Excepto los rumiantes. Del resto de las especies, el 60, 50, 70% va a estar conformado por neutrófilos, de los leucocitos en total, cuando contamos los leucocitos, ¿bien? Características histológicas de esta célula. Es una célula esférica, como todos los leucocitos. ¿Bien? ¿Su citoplasma qué aspecto tiene? ¿Qué horas tienes, Camila? ¿Qué horas tienes? 10 y 6. Aspecto. Recuerden que aspectos son homogéneos o heterogéneos. ¿Qué aspecto tiene? Heterogéneo. ¿Debido a qué? Por las lobulaciones. No, eso es núcleo, no te metes con el núcleo. Estamos hablando del citoplasma. ¿Qué hay en el citoplasma que hace que sea Sí, tiene como unos granulos. por los gránulos específicos? ¿Qué más? Exacto, pero vamos a enfocarnos en los específicos, que es lo que me importa aquí. ¿Cómo se tiñen o qué afinidad tintorial tienen esos gránulos específicos? ¿Recuerdan la diapositiva cuando estábamos hablando de la afinidad tintorial, que habían 4 afinidades tintoriales? ¿Qué afinidad tintorial tienen esos gránulos? ¿Cómo se llama la célula? Neutrófilo. ¿Cuál es la afinidad tintorial de ese gránulo? Neutrófilo. Entonces, vas a decir, citoplasma de aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos neutrófilos. ¿Ok? En un minuto. Pero apréndaselo bien. No, sí, apréndaselo bien. De memoria, así rapidito. Ta, 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 ta. Si da chance, si da chance. Ok. Mira, usted lo ve, lo identifica, lo describe y todo repito en un minuto. Lo analiza. O sea, hay que ver escribiendo así. Sí. O Ok. sea, no, ni siquiera lo miras bien. Y ya tienes que escribir porque se me Pero ella dijiste dos. Ella dijiste que el aspecto era heterogéneo y me dijiste que la tinción es neutrófila. Ya ahí me dijiste dos. El resto es avaricia. No, pero que uno tiene que pensar y escribir, ¿me entiendes? Yo no puedo hacer todo. ¿Qué otra cosa podemos decir de esa célula respecto al núcleo? Las lobulaciones. Presenta más de 3 lobulaciones. ¿Ok? Presenta 3 o más lobulaciones. 3 o más lobulaciones. Usted finja demencia y diga que tiene más de 3. Si usted lo observa 2, usted finja demencia y diga no, tiene 4. ¿Se la imagina? Puede ser. No es ninguna enfermedad. Recuérdate que ellas, dale para atrás un momentico. Recuérdate que ellas antes eran células en banda, ellas no tenían lobulaciones. ¿Sí? Supongamos que, hizo una lobulación. Puede ser que todavía esté en periodo de maduración. Puedes que te encuentres una banda. Es inmaduro, pero no te vamos a poner una banda, te vamos a poner uno donde se van todas las lobulaciones bien, ¿ok? Siguiente. Ok, entonces, esta es una lobulación, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Tiene 4 lobulaciones, ¿ok? Usemos ese ejemplo. Sí. Usemos ese ejemplo. ¿Qué vamos a decir? Núcleo. El núcleo presenta más de 3 lobulaciones, unidos por puentes de cromatina. Esto es un puente de cromatina, este es otro puente de cromatina, este es otro puente de cromatina. Este es un puente de cromatina, este es otro puente de cromatina, y por aquí puente, puente, y puente, 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 puente. ¿Sí? Entonces, presenta más de 3 lobulaciones unidas por múltiples puentes de cromatina. O unidas por puentes de cromatina. Sácate. Esto que está acá señalado con una flechita tiene nombre. Se llama, vulgarmente le dicen palillo de tambor. Sí, se le dice así, palillo de tambor. También se le conoce como corpúsculo de Barr. B-A-R-R, corpúsculo de Barr. Ese apéndice representa el cromosoma X que resta en las hembras. Recuerden que las hembras son XX, el macho es XY. Entonces, ese cromosoma X restante en la hembra es este palillito de acá. ¿Bien? Entonces,
cuando ustedes vean eso, sepan que la muestra fue tomada de una hembra. ¿Ven? Cuando usted vea esto, es una hembra, porque ese es el cromosoma X que está de más en la hembra. Pero allá se muestra también, o me lo estoy imaginando. En la B. Ajá, es ese. Ok. ¿Ok? Estas células también se conocen como polimorfonucleares, todos los granulocitos. Polimorfonucleares se conocen. Bien, pasa a la siguiente, por favor. Los granulocitos. Entonces, esta célula de acá es esférica, ¿sí? Citoplasma de aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos basófilos, núcleo multilobulado con más de 3 lobulaciones unidas por puente de cromatina. ¿Siguiente? Siguiente, profesora. Ok. ¿Cuántas lobulaciones ven en este núcleo? Y que si hay dos, significa que sí. Te estoy diciendo que esta, pero es que ya va, esta es otra célula. Esta es otra célula, o sea, la que estabas viendo anteriormente era esta, mira, tiene 1, 2, 3. ¿Sí? Esta nueva, esta es otra, esta es nueva, se las presento, se llama eosinófilo. ¿Sí? Tiene solamente 2. O sea, que la de abajo se supone que es un neutrófilo. Esto es un neutrófilo. Ajá, y la de arriba es... Es el eosinófilo, igual que este. Tiene 2 lobulaciones. ¿De qué color? ¿Cómo se tiñen esos gránulos? ¿Con qué colorante? No, míralo, son rosaditos. No. Este de acá. No, pero no es azul porque... Ya va. es rosado. ¿El neutrófilo con cuál se tiñe? ¿Con qué colorante se tiñe? De todos. Ajá, De los 3. Del azul y de la eosina. ¿Ok? Ahora estamos hablando de esta célula de acá. Eosinófilo, ¿con cuál se tiñe? Con la eosina. ¿Sí? Entonces esos gránulos van a ser acidófilos. ¿Ok? Entonces cuando hablemos de las características de esa célula, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir citoplasma de aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos acidófilos. Eso lo van a usar para todo. O sea, se lo aprenden para el neutrófilo y simplemente cambian neutrófilo, acidófilo y basófilo dependiendo de cómo se llame la célula. Ok. Es ácido. Nuevamente. Forma de la célula, esférica. Aspecto del citoplasma, citoplasma de aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos acidófilos. Haga plana. Haz plana. Esto también está unido por puentes de... Ok, vamos al núcleo. Cromatina. Vamos al núcleo. El núcleo presenta solamente 2 lobulaciones. Bien, 2 lobulaciones unidas por un puente de cromatina. ¿Sí? Yo los comparo como unos auriculares. ¿Sí? Las 2 lobulaciones y el puentecito. Estas células van a aumentar en sangre cuando hay reacciones alérgicas o cuando hay infestaciones parasitarias, bien sea de endoparásitos o ectoparásitos. ¿Bien? Sí, es fácil. Exacto. Exacto. Vamos a tener que jugar esto. Pasen al siguiente, por favor. Jugar esto, chavo, porque yo Ok, le decías que ellos aumentan en reacciones alérgicas e infestaciones bacterianas. Bacterianas no, parasitarias, ¿ok? Tanto parásitos internos como ectoparásitos. Esos gránulos que contienen, en su interior, contienen histamina, ¿ok? Entonces, cuando, por ejemplo, te picó una avispa, ellos van hacia ese sitio, liberan esos gránulos de histamina y eso es lo que provoca la reacción alérgica exacerbada que podemos observar. Hay antialérgicos que son antihistamínicos. Ajá. Yo le iba a preguntar,
Yo le iba a preguntarle cuál era el neutrófilo, que fueron los médicos que producían el pus y no sé qué, pero realmente no lo tienen, pero ellos, o sea, Sí los tienen, pero no es la línea de leucocitos que se encuentra normalmente en mayor número. Es otra. sí presenta más no son las que No son las predominantes, exacto. Sí. pero entonces la también es la encargada de hacer que la gente medio se muera cuando tiene una reacción alérgica o cómo. No, Que medio se muera. no es la encargada, no es como que su función, o sea, su función, sí, es como que es una respuesta de protección del organismo que se sale de control, pero no es como que el común denominador, no es que todas las personas se mueren porque las pica una... No, pero por ejemplo hay una que como alérgica, Hay unas que son alérgicas, pero eso obviamente ya son fallas como tal genéticas de las personas en concreto, o sea, pero ¿me entiendes? un tipo de alergia esa como la del maní que la gente se le cierran las bronquias no tiene que ver con la histamina. Puede también ver con eso, sí, porque esas células, en respuesta a un antígeno, el antígeno lo puede tener el veneno, por ejemplo, de la avispa que se inoculó, o el maní que te estás comiendo, puede funcionar como un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Un cuerpo extraño, ¿ok? Ellas van a responder, van a decir, coño, algo está pasando, y van a liberar los gránulos como locas, ¿sí? Sin control, porque es una respuesta primitiva, ¿bien? Es algo como que todavía no hemos evolucionado bien. Entonces, pues lo hacen y lo hacen sin control y pues terminan afectando al animal. ¿Ves? Pero como te digo, no todo el mundo es alérgico al maní. O no todo el mundo es alérgico a las picadas de avispa, ¿me entiendes? O sea, son cosas concretas del individuo. Cosas concretas del individuo. Ok, siguiente. Bien. La misma célula, identifíquela. Eosinófilo. ¿Sí? ¿Cómo es el nombre completo que ustedes deben decir cuando vayan a describirlo? Cuando vayan a describirlo allá en su práctica. ¿Es un qué? Es un leucocito granular eosinófilo. ¿Sí? Leucocito granular, usted lo clasifica. Y leucocito granular, eosinófilo. Con el anterior, leucocito granular, neutrófilo. Ajá. Característica histológica, célula esférica. Se te va el minuto escribiendo célula esférica. No. Presenta dos lobulaciones unidas por un puente de cromatina. Citoplasma de aspecto heterogéneo debido a la presencia. ¿Me entiendes? Porque no te da tiempo de escribir en el papel. Que puede pensarlo al mismo tiempo que lo escribe. Exacto, no puedes, pues. Citoplasma de aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos ¿Qué tenía? acidófilos. Si encuentra la manera de resumirlo y que se entienda, o sea, que sea como es la cosa, pues bien, chévere, lo resume. Es tu peo. Y lo pega. Este es este. No. Ok. Si yo les pregunto, identifique los elementos formes que se observan en el campo microscópico. ¿Qué responden ustedes? Leucocito, granular, eosinófilo. ¿Qué más? Nómbreme los elementos formes. Eritrocitos. ¿Qué más? Leucocito, granular, eosinófilo. Aquí se los presento, él. ¿Quién más? Plaquetas. ¿Sí?
Las plaquetas son elementos formes. Yo les estoy preguntando, nómbrenme los elementos formes. Me van a nombrar las plaquetas. Si yo les pregunto, identifique las células presentes en el campo microscópico, las células, ¿qué me responden ustedes? Eritrocito. ¿Quién más? Leucocito granular. Eosinófilo. ¿Qué más? ¿Qué más? Más nada, lo cerramos ahí. No, nada más identifíquelo. Nada más identifique lo que hay. Ok, más nada. No, ¿verdad? Ahí no van a poner, escuchen la diferencia, ahí no van a colocar plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas no son células. Yo les pregunté, identifique las células, van a decir solamente los eritrocitos y el eosinófilo. Las plaquetas no. Ahora, si yo les pregunto, diga los elementos formes, usted me va a mencionar los eritrocitos, el leucocito que están viendo ahí, las plaquetas, todo, porque todos son elementos formes. ¿Entienden la diferencia entre elementos formes y células? ¿Sí? ¿No lo va a tomar desprevenido en el examen? No, puedes repetirlo porque ya me confundí. Vamos a empezar las plaquetas. Ajá. Señálenlas ahí, por favor. Ok, esas son las plaquetas. Yo les decía que la sangre, la primera diapositiva, la de los componentes, estaba conformada por elementos formes y el plasma. En los elementos formes teníamos las células, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Si yo les pregunto a ustedes por elementos formes, usted me menciona las plaquetas si las está viendo. ¿Sí? Que obviamente lo va a ver, porque se ven, siempre que estamos en sangre. Si yo les pregunto las células, así usted vea plaqueta. Si yo le estoy preguntando células, no me vaya a decir plaqueta, porque si es un mamífero, obviamente, porque no es una célula en el mamífero, es un fragmento celular, es un elemento forme que no es una célula. ¿De acuerdo? Ustedes repasan el video y lo repasan muchas veces. ¿Qué tantas veces para reproducirlo desde hoy? A ver, Pero o sea, ¿se entiende? sí. Ya. Lo entiendo, pero no lo puedo explicar. Mira, es como que, Ok, ajá, las células entonces son los eritrocitos y los... mira, está ella y esta gorra, ¿sí? Los tres son elementos formes, los tres tienen forma, ¿sí? Pero ella y ella solamente son personas. Y esto es una gorra, esto no es una persona. Si yo te digo, nómbrame los elementos formes que hay acá, o sea, ellas tres, incluyendo la gorra, tú vas a decir ella y la gorra, ¿sí? Si yo te digo, nómbrame las personas, tú no me vas a mencionar la gorra, porque esto no es una persona, esto es una gorra. ¿Ves? Es como que yo te diga, nómbrame los elementos formes que hay aquí. Elementos formes, ok, eritrocito, el leucocito granular eosinófilo y las plaquetas. ¿Sí? Que esto no es una célula, esto es una gorra. ¿Sí? Esto no es una célula, es un elemento forme. Está ahí porque tiene cuerpo. Pero si yo te digo, identifícame las células, tú me vas a nombrar solamente el eritrocito y el leucocito granular eosinófilo. No me vas a nombrar las plaquetas porque no son células en los mamíferos. ¿Sí? Ok. Bien. Siguiente célula. Siguiente célula. Basófilo. Esta célula es muy poco común. Se observa en menos del 1%, de todos los que son los leucocitos, del recuento de leucocitos. Es muy poco común. Si usted algún día en su práctica clínica se le encuentra, tómale una foto y lo sube en el estado. ¿Bien? Porque es un hallazgo que no siempre ocurre. ¿Qué característica tiene esta célula? Al igual de lo que ocurría con los eosinófilos, ellos van a tener unos gránulos que contienen histamina y que van a estar ahí para reacciones alérgicas. Estos gránulos son mucho más grandes, tan grandes que tapan el núcleo. ¿Bien? Tapan el núcleo. Esa es una característica histológica. Usted va a decir, núcleo poco visible debido al tamaño de los gránulos. ¿Bien? ¿Qué otra característica? La misma que hemos dicho para todas. Es una célula esférica
Y el citoplasma es heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos. ¿Cómo se llama? Basófilo. No, pero hay que hablar porque equivocando. Siguiente. Esto es basófilo, ¿ok? Entonces, esto es una célula, esta es otra totalmente diferente y esta es la que me importa, ¿ok? Aquello es un neutrófilo, esto es un monocito que lo vamos a ver ahorita, los eritrocitos, y este es el que me importa, que está en el medio. Ese no es el que acabamos de ver. Porque es que no se aprecia bien. Este. No, el del medio. Porque es el que no deja ver bien. Sí, es ese, es el basófilo. Ok, característica histológica. Célula esférica. Citoplasma aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos específicos basófilos. Núcleo poco visible debido al tamaño de los gránulos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Bien. Hablemos sobre esta otra celulita que se conoce como monocito. Bien, ella proviene del monoblasto, de la misma línea de las células que hemos estado viendo. Esta célula, pasa a la siguiente, por favor, va a tener como característica histológica que es la más grande de todos los leucocitos, de todas las células de la sangre como tal. Los monocitos. Es la célula más grande de todas las células de la sangre. Su núcleo va a variar de forma. Los hay de esta forma, que tienen como una especie de hendidura. Los hay en forma de riñón, los hay en forma de herradura. ¿Bien? Entonces, si usted lo ve con forma de riñón, usted dice núcleo en forma de riñón, o núcleo arriñonado, o núcleo en forma de herradura. Cualquiera le sirve. ¿Bien? Es una célula de gran tamaño, como les decía. ¿Cómo será el citoplasma de esta célula? ¿Será homogéneo o será heterogéneo? Ya aquí pasamos a los granulocitos. ¿Sí? Pleomórfico es que tiene varias formas, o sea, varía su forma. ¿Ven? Pero no lo vas a describir como una característica histológica, porque tú no lo ves en vivo él cambiando su forma. Ves alguna de las variantes que pueda tener. Puedes ver la forma de herradura, la forma de riñón. Pero el monocito le puede cambiar. ¿Cómo? ¿Es qué? ¿Por qué? Porque el citoplasma es homogéneo. ¿No presenta gránulos? Pero si tiene, solamente que son. O sea, pero están como no proliferando. O sea, no se ven pues tanto La pregunta del millón, ¿tiene o no tiene gránulos? ¿Qué gránulos tiene? inespecífico. Inespecíficos. Gránulos primarios, inespecíficos, azurófilos. Eso. Sí. Entonces, como si tiene gránulos, ya con que tenga gránulos, sea inespecífico, sea lo que sea, es citoplasma aspecto heterogéneo debido a la presencia de gránulos inespecíficos azurófilos. No. Y se, Porque en las otras sí se veía heterogéneo, pero sí se diferenciaba. Pues no, o sea. No, lo que pasa es que igual, o sea, Parece que aprender. sí hay unos gránulos, pero son pequeñitos, o sea, son muy pequeños. Pero sí los hay. ¿Bien? Ok. ¿Qué necesito yo que sepan de esta célula en cuanto a teoría? Que estas células forman parte de lo que es el sistema fagocítico mononuclear. ¿Bien? ¿Qué es el sistema fagocítico mononuclear? fagocítico, ¿Quién los conforma? Lo vieron en la clase de tejido conectivo general. ¿Qué células conforman el sistema fagocítico mononuclear? Los macrófagos. ¿Cuáles son los macrófagos? Dependiendo de diferentes nombres, ¿verdad? Dependiendo de dónde se ubiquen, tienen diferentes nombres. ¿Quién conoce alguno de esos nombres según su ubicación? Catherine. Hola. Nombre de los macrófagos según su ubicación. Nombre de los macrófagos según su ubicación. ¿Quién me dice alguno? Las células de Kupfer en el hígado. ¿Quién más? La que vieron la semana pasada en hueso, ¿cómo se llama? ¿Osteo qué? Clasto. El osteoclasto es un macrófago, sí, que obviamente como es un macrófago, es el macrófago del hueso. Forma parte del sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Las células de Langerhans, en piel. Y de escribir también. ¿Quién más?
¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? El sistema nervioso central. ¿Cómo se llama el macrófago del sistema nervioso central? La microglia. ¿De acuerdo? Los macrófagos alveolares en respiratorio. Bueno, todas esas células provienen de acá, del monocito. El monocito nace en médula ósea, pasa a la sangre, dura su tiempo en sangre y pasa a los tejidos, y cuando pasa a los tejidos se convierte en cualquiera de esos macrófagos. ¿Bien? Si queda en un tejido random, mononuclear, si queda en un tejido random, se conoce como macrófago tisular o histiocito. ¿Ven? Cuando no está ni en hígado, ni en cerebro, ni en sistema nervioso central, nada de eso. Cuando está en un tejido random, ¿ok? Se conoce como histiocito o macrófago tisular. Siguiente. Entonces observen su tamaño. O sea, el tamaño de los eritrocitos tendrán como 5 eritrocitos. Sí, es el más grande de todos. Y tiene considerablemente bastante citoplasma en relación al núcleo. Esto lo diferencia de la siguiente célula, que es el linfocito. Sí, el núcleo también es grande. Pero fíjate que el citoplasma es más grande todavía. ¿Ven? El citoplasma puede funcionar como característica histológica, ¿verdad? Sí, el que el citoplasma sea heterogéneo debido a la presencia de gránulos inespecíficos azorófilos. Ok, siguiente. Vamos con la siguiente célula, que es el linfocito. Estos linfocitos provienen de otra línea celular, ¿sí? Hay 2 líneas celulares. Se los voy a adelantar porque esto es tema ya de mieloide, pero se los voy a adelantar. Todas las células que hemos visto hasta ahora, desde el eritrocito hasta el monocito, todas las células que hemos estudiado provienen de la línea mieloide. ¿Bien? Luego se diferencian en células que producen eritrocitos, en células que producen megacariocitos para producir las plaquetas, en células que producen granulocitos, en células que producen monocitos. ¿Bien? Todas provienen de una línea común llamada línea mieloide, es decir, todas tienen una célula madre en común. ¿Bien? Pero, digamos, esa célula madre tenía una hermana que no va a ser no va a conformar la línea mieloide, sino una línea diferente llamada línea linfoide. Y de esa línea linfoide surgen los linfocitos. Hay 2 tipos de linfocitos, linfocitos T y linfocitos B. ¿Por qué T y por qué B? El nombre, la T y la B, depende del sitio en el cual ellos van a madurar. El linfocito B lleva ese nombre, la B, porque madura en médula ósea. Y en las aves va a madurar en la bolsa de Fabricio o bolsa cloacal, es lo mismo. ¿Bien? Médula ósea en mamíferos y bolsa de Fabricio o bolsa cloacal en las aves. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver la médula ósea con la B? ¿Cómo se dice médula ósea en inglés? Bones, de hueso, ¿sí? Por la B de bones. Bones, narrow. Entonces, el bones, la B, es lo que en medicina humana, pues, le pusieron ese nombre, lo escribieron de esa manera. Pero nosotros lo llevamos a la veterinaria por una analogía, que es simplemente una casualidad, y que tiene que ver con la bolsa de Fabricio de las aves. ¿Bien? Entonces, linfocito B en médula ósea en mamíferos y en aves en bolsa cloacal. Los linfocitos T van a madurar en el timo. ¿De acuerdo? En el timo. El timo es un órgano que se encuentra en la entrada de la cavidad torácica craneal a la base del corazón. Ahí maduran los linfocitos T. Esos linfocitos T, su función es la respuesta celular. Bien, ellos mismos atacan a el patógeno. Los linfocitos B son los encargados de producir las inmunoglobulinas, que son las sustancias que yo le hablé al principio, que formaban parte de las globulinas que se encuentran en el plasma sanguíneo, que funcionan como una memoria ante ciertos antígenos. Por ejemplo, cuando usted lo vacunan, a usted le inoculan
cierto antígeno, por ejemplo, antígeno de COVID, sus linfocitos producen estos anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, ¿bien? Que más adelante generan como una especie de memoria, de modo que usted vuelve a estar infectado por COVID, pues usted va a tener una memoria ya para cómo enfrentar a ese virus, ¿bien? A través de las inmunoglobulinas. El linfocito B va a madurar en una célula llamada plasmocito. ¿Recuerdan el plasmocito? Tejido conectivo general. Cuando él pasa al tejido conectivo general, se convierte en el plasmocito. ¿Recuerdan el plasmocito? ¿No? Ese va para el próximo quiz de la semana que viene. ¿Mm? ¿Qué? No, pero es que esto ya lo vieron. Eso lo vieron en tejido conectivo general. No, el quiz de conectivo. ¿Recuerdan el plasmocito? No, la verdad. Ya, entonces debería ser la otra de arriba. Bueno, cuando vean su práctica se van a acordar del plasmocito y van a recordar que proviene del linfocito B. Ajá, usted dijo que el linfocito T era qué? ¿Decía qué? Citotóxico. Ujú. No, pero es que es teoría, o sea, es teórico. Ambos son iguales morfológicamente. Tú no vas a diferenciar en la práctica, no, este es un linfocito T No, claro. o este es Me B. refiero a que, o sea, por ejemplo, usted dijo que el B, o sea, produce la inmunoglobulina. Ajá. El T es citotóxico, es decir, es encargado de la respuesta celular. O sea, él mismo ataca al antígeno. ¿Ok? Ok, muchachos, siguiente. Hay una clasificación dependiendo del tamaño de estas células. Hay linfocitos pequeños, medianos y grandes, pero nosotros no lo distinguimos acá, ¿ok? Solamente como para que lo sepan por cultura general. Siguiente. Acá lo tienen. Fíjense que el núcleo es bastante grande, abarca gran parte de esa célula, dejando un poco de citoplasma solamente, un pequeño aro de citoplasma. Ese núcleo es heterocromático, la célula es esférica como tal, el aspecto es homogéneo o heterogéneo, debido a la presencia de gránulos inespecíficos azurófilos. ¿Bien? Ok, núcleo esférico, puede presentar una pequeña hendidura. Yo les digo, identifique la célula. ¿Qué van a decir? Leucocito. ¿Cómo es? Vas por buen camino. Leucocito, Leucocito. Ya va. leucocito, ¿quién da más? ¿Será granular o será agranular? Agranular. Agranular. ¿Qué más? Agranular. ¿Cómo es? Ahí está. Linfocito. Linfocito. Leucocito granular, 2 puntos, linfocito. ¿Bien? Diga el nombre de las células que observa en ese campo microscópico. Ajá, la célula. Eritrocitos y leucocitos granulares, linfocitos. Diga el nombre de los elementos formas presentes en ese campo microscópico. Plaquetas, eritrocitos. ¿Sí? Bueno. Hay dos, allá arriba hay otra. Pero tienen que decirlo, ¿viste? Ok, se observan plaquetas, eritrocitos, leucocito granular, linfocito. ¿Granular o granular? A granular. Granular. Granular, de gránulos. Siguiente, por favor. Bueno, una tablita para que tengan los valores de cada uno de ellos. ¿Qué me interesa acá? Los que les venía diciendo al principio. En todo lo que no son rumiantes, ¿bien? Por ejemplo, en cerdos, en perros, en gatos, en caballos, el leucocito que se encuentra en mayor cantidad va a ser el neutrófilo, ¿bien? Observen que en los rumiantes está por debajo del 50%. ¿Cuál es el leucocito que se encuentra en mayor proporción en los rumiantes? El linfocito.
Bien, entonces en los rumiantes la proporción de linfocitos es superior a la proporción de neutrófilos. Bien. Debe tener relación con la actividad ruminal. Bien, siguiente. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual las células pasan de la sangre, los leucocitos pasan de la sangre a los tejidos? Diapédesis. Diapédesis. Bien. Este es el proceso de la diapédesis. Ocurre un daño tisular X. Los macrófagos que se encuentran en el área se activan y empiezan a producir inmunoglobulinas 1, citocinas, factor de necrosis tumoral alfa. Ambas son citocinas. ¿Ok? Tanto la interleuquina 1 como el factor de necrosis tumoral alfa. Esas citoquinas van a ir al endotelio vascular y van a provocar que se expresen unas proteínas llamadas selectinas. ¿Bien? Los leucocitos en su superficie tienen unos receptores que funcionan como ligandos para esta selectina. Y cuando se expresa, ellas se unen al endotelio vascular y empiezan a rodar por ese endotelio. Ya no andan libres en la sangre, sino que empiezan a rodar. Disminuyen su velocidad. Llega un punto en el cual se expresa otra proteína llamada integrina, de la cual también va a tener su receptor acá en el endotelio, receptores para integrina. Ella lo que hace es que detiene ese glóbulo blanco y una vez que ya haya detenido su movimiento, ya no está rodando, ya está estático sobre el endotelio, ocurre la diapédesis, el paso de, en este caso, un neutrófilo por los espacios que hay entre una célula y otra. ¿Bien? Y de ahí sigue la señal de las citoquinas y llega al sitio en el cual ocurrió la infección. ¿Ok? Siguiente. Bien, hablemos sobre las plaquetas. Las plaquetas en los mamíferos van a ser fragmentos celulares. Fragmentos celulares de una célula gigante que se encuentra en médula ósea llamada megacariocito. ¿De acuerdo? ¿De dónde provienen las plaquetas en los mamíferos? Del megacariocito que se encuentra en médula ósea. En las aves, peces, reptiles y anfibios son células nucleadas llamadas trombocitos. ¿De dónde se originan? De la médula ósea, la fragmentación de los megacariocitos. ¿Y cuál es su función? Tiene una función hemostática. Ellos participan en la coagulación de la sangre. ¿De acuerdo? Fíjense en esta plaqueta de acá. Tiene un centro que es más oscuro y un borde que es más clarito. Ese centro que es más oscuro se va a conocer como granulómero. Granulómero. Y la periferia más clarita se va a conocer como hialómero. Hialo, como si escribieran hialino, ¿ok? Hialómero. Entonces, tiene una porción central conocida como granulómero y una periferia llamada hialómero que es más clara. ¿Por qué ocurre esto? Ellos también son discos, pero no son discos bicóncavos, son discos biconvexos, todo lo contrario, son como así. Entonces, en el centro vamos a tener mayor masa, mayor volumen, salud. En el centro hay mayor volumen y en las periferias hay menos volumen. Y el mismo principio que aplicaba para la palidez central del eritrocito aplica aquí. La luz va a tener más resistencia en el centro y por eso se ve más oscuro, el granulómero. Y en los alrededores, en la periferia, va a tener menos resistencia, salud, va a tener menos resistencia y va a conocerse como hialómero. Siguiente. Bueno, acá los pueden ver. Acá habla un poquito del hialómero, del granulómero. Siguiente. Identifica los elementos formas en la imagen. Eritrocito y plaqueta. ¿Ok? No. Ajá, acá. ¿Ya vieron esta imagen? ¿Recuerdan? ¿Qué eran estos? Ah, una cosa, dale para atrás.
Siempre que digan eritrocito, especifiquen. Siempre que digan eritrocito, especifiquen eritrocito de mamífero. Siempre. Siempre. Porque hay que diferenciarlo de los eritrocitos de las... Siguiente. Aves, ¿ok? Que son estos. Esto de acá es un agregado de plaquetas o trombocitos. Recuerden que son células ya, se conocen como trombocitos. Son el equivalente de las plaquetas. ¿Bien? Para ver. ¿Qué célula es esta de acá? ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3. Es el equivalente a un neutrófilo. ¿Ok? En las aves, el equivalente del neutrófilo se conoce como heterófilo. Anoten eso. ¿Cómo? En las aves, el equivalente del neutrófilo se conoce como heterófilo. Se conoce como heterófilo. ¿Qué célula es esta? Tiene dos. Tiene dos y los gránulos son acidófilos. Un eosinófilo. No tienen, para ver, él es un monocito. Y recuerden que los equivalentes de los neutrófilos se conocen como heterófilos. Ajá. Excepto las plaquetas, obviamente, que se conocen como trombocitos. ¿Ok? ¿Siguiente? Bueno. Estas son las células que dan origen al megacariocito, que es la célula que se encuentra en médula ósea y de las cuales se desprenden estas partículas que son las plaquetas. ¿Ok? Siguiente. Bien. ¿Para qué dijimos que eran importantes las plaquetas? Para la coagulación de la sangre. Bien. Ellos tienen un rol muy importante en una de las fases, salud, en una de las fases de la coagulación de la sangre. La coagulación de la sangre tiene tres fases. Está la fase vascular, que es la que ocurre inmediatamente después de que ocurra la lesión. Cuando hay el daño sobre el vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo se contrae para evitar o para disminuir el riego sanguíneo hacia esa zona. Bien, es lo primero que ocurre, se contrae el vaso sanguíneo. La segunda fase es la fase plaquetaria, es donde ocurre la agregación plaquetaria. Todas esas plaquetas empiezan a amontonarse una encima de la otra, ¿sí? Hacen montañitas para detener el escape de la sangre. ¿Bien? Y el tercer paso, o la tercera fase, es la fase sanguínea o la fase de coagulación, que es la fase en la cual el fibrinógeno se convierte en fibrina y forma la malla o la red de fibrina que forma el coágulo como tal. Siguiente. Aquí un poquito más esquematizado esa última fase, ocurre la lesión del vaso sanguíneo. Al ocurrir esa lesión, las plaquetas empiezan a liberar tromboplastina. La tromboplastina convierte la protrombina en trombina y la trombina convierte el fibrinógeno en la red de fibrina que forma el coágulo. ¿Ok? Esto usted lo va a ver con más detalle en fisiología en segundo año. Es lo que se conoce como la cascada de coagulación. Tiene dos vías, una vía extrínseca, una vía intrínseca, son 12 pasos. Y lo van a ver con más detalle allá. Aquí lo básico. ¿Ok? Con que me digan que la trombina me convierte en fibrinógeno en fibrina, para mí es suficiente.